Segundo libro de Reyes, el capítulo 4, el verso 8, vamos a leer unos versos hasta el verso 10. Yo lo voy a leer, usted me va a seguir con sus ojitos en la pantalla o me va a seguir con su Biblia en mano y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, Segundo de Reyes 4, el verso 8, hay un título que dice Eliseo y la Tsunamita. Aconteció también que un día estaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. El 9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, es decir, es profeta de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Cuando Él viniere, se quede en Él. Vamos a leer el verso 11. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Quiero hacerles una pregunta, que es una pregunta que Dios me hizo a mí, estudiando este sermón. ¿Dónde está tu aposento? ¿Dónde está mi aposento? Acabamos de leer una porción muy interesante de la palabra del Señor acerca de la mujer tsunamita y nos dimos cuenta cómo esta mujer le expresa a su marido el deseo de su alma por tener al varón de Dios, que en aquel tiempo el profeta era una representación de la palabra de Dios encarnada, que hablaba, cuando el profeta hablaba era Dios hablando a través de él, y el profeta lo que decía Dios lo respaldaba y se cumplía. Así que era el varón de Dios. Pero todos sabemos que todo eso que aconteció en el Antiguo Testamento era sombra hoy en lo espiritual. Y podemos sin duda alguna asumir en un contexto actual que esta mujer lo que quería era la presencia de Dios en su casa, porque eso representaba tener al profeta en su casa, cerca. Y cuando alguien reconoce, mis queridos amigos y hermanos, la importancia y el valor de la presencia de Dios, a Dios le gusta habitar en un corazón, en un aposento donde se le valora, donde se le desea que Él esté ahí. Su corazón entonces prepara un aposento donde quería que el profeta de Dios morara cuando él pasaba por aquella ciudad. Y ella, muy dispuesta, muy deseosa de atender al hombre de Dios, preparó un aposento, es decir, una extensión, un lugar dentro de su casa que no existía, pero ella le rogó a su esposo, te ruego, fue un ruego que nació de su corazón. Y ella, nos dice la palabra del Señor, que ella entendió de tantas veces que veía pasar a ese profeta, a ese varón de Dios. Ella le dijo a su esposo, este no es cualquiera, este es un hombre de Dios. Y te ruego que le hagamos un aposento, que le hagamos una extensión a esta casa, a nuestro hogar, un lugar donde él pueda venir a reposar y podamos atenderlo. Y en ese cuarto, en ese aposento alto, nos dice también la ubicación, cosas interesantes pasan en los aposentos altos. Vamos a poner cuatro cosas muy interesantes para la época y para nosotros hoy en lo espiritual. Una cama, una mesa, una silla y un candelero. 4 utensilios específicos que Dios nos va a hablar esta noche. ¿Cuál era el propósito de cada utensilio que esta mujer puso en ese aposento? Y vamos a comenzar con el primero. ¿Están listos? La cama. La cama, seguramente todos los que estamos aquí tenemos una cama. Descansamos en nuestras camas, ¿correcto? Creo que nadie de los que están aquí duerme en el suelo y si no, nos avisa y ahí hacemos una recolecta. Pero todos tenemos la bendición de tener una cama. Algunas bailan un poquito, algunas son ruidosas,
algunas son de agua, en fin, algunos son colchones bien costosos, ortopédicos, algunos son camas muy sencillas, pero estoy seguro que usted no duerme mejor que en su cama, que usted no se siente a gusto en camas ajenas, sino en su propia cama, porque es nuestra cama. Algunos tienen la forma en su cama ahí, el molde ya de su cuerpo de tantos años de acostarse. Ya saben dónde están los resortes, dónde hay que mover la cadera y todo esto. Así que la cama es algo muy íntimo. La cama es algo muy personal. No a todos le ofrecemos nuestra cama, sobre todo en los matrimonios. Es nuestra cama, es algo muy personal, tiene un simbolismo nuestra cama. Y es donde descansaría entonces el varón de Dios. La cama es el lugar donde usted y yo descansamos confiadamente. Porque le aseguro que nadie se acuesta en su cama de años, conociendo su cama, pensando, ¿será que esta cama hoy se va a caer? ¿Será que esta cama se le va a quebrar una tabla? ¿Será? Y se cuesta usted en su propia cama desconfiando de ella. Seguramente nadie. ¿Por qué? Porque es su cama. Y ahí descansamos confiadamente. Y esa cama que esta sabia mujer pensó, necesita ese aposento alto, un lugar donde el varón de Dios descanse, donde él pueda reposar de su día largo de trabajo, donde el varón de Dios pueda descansar a gusto. Y la cama representa, mis queridos hermanos, la confianza en Dios. Cuando alguien confía plenamente en Dios, esa persona puede descansar sin temor. Alguien dice amén. Por algo dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Necesitamos, hermanos, construir un aposento para nuestro Dios. Tu confianza en Dios es determinante para que Dios descanse en tu vida. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta semana que hemos estado clamando en las mañanas en el amanecer con Cristo, creo que los que hemos conectado y hemos estado ahí participando en esta oración, confiamos en Dios. Sabemos que Dios escucha las oraciones de su iglesia, porque esta es la confianza que tenemos. Salmo 91, 1, 2 nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Cuántos confían en esta noche en ese Dios? ¿Cuántos dan alabanza al Dios de nuestra confianza? Qué importante es, mis queridos hermanos, que nuestro aposento que hemos construido con el único propósito de que la presencia de Dios repose ahí, es la confianza en nuestro Dios. Hermanos, si hay algo que mueve el corazón de Dios es cuando alguien confía en Él. En una ocasión Jesús llegó a una casa donde en la cama había ya una niña muerta y la gente en esa casa estaba ya llorando por causa de que la niña había perecido, había muerto. Pero Jesús hace una declaración y dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña está dormida. Y la gente curiosamente se comenzó a burlar de Jesús. Y si hay algo que a Jesús lo incomoda es la desconfianza, la incredulidad, la falta de fe cuando Él quiere hacer un milagro. Por eso Jesús manda a sacar a toda la gente que se estaba burlando, que creían más en la muerte que en la vida, que creían más en lo que estaban viendo de la niña que en lo que Dios hablaba a través de la boca de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios, el verbo hecho carne. Alguien dice amén. Y cuando Jesús dice está viva, es porque está viva. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y el Señor manda a sacar toda la gente y le dice a los padres de la niña, vamos con 3 de mis discípulos
a ese cuarto. Porque para ver milagros, hermanos, hay que confiar en Dios. Yo siempre me pregunto por qué el Señor le daba un tiquete VIP a 3 de los 12 de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan eran los mismos que subieron al monte y vieron la transfiguración de Jesucristo. Y vieron cosas que aún Jesucristo les dijo: no les digan a nadie. ¿Por qué los invitó a ellos? Obviamente a los padres tenían que entrar. Pero es que yo le digo que el Señor le da acceso a aquellos que saben que Él lo puede hacer, a aquellos que confían en Dios. Alabado el nombre del Señor. Porque todos amamos a Dios y Dios nos ama a todos por igual, pero no todos creen por igual. No todos creen por igual. Podemos estar todos aquí. Algunos podrían estar aquí presentes y gloria a Dios porque usted está aquí. Pero lo que mueve a Dios es el nivel de su fe. ¿Por qué viniste hoy? ¿Estás creyendo lo que escuchas de la palabra de Dios? Porque ahí es donde la fe se activa y donde el poder de Dios se manifiesta. Cuando alguien confía y cree en Él. Y el Señor entra en el cuarto y hace la oración y le habla a la niña muerta: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña que estaba en esa cama se levantó. Hermano, ¿sabe por qué? Porque los que confían en el Señor escuchan aún la voz de Dios, aún desde más allá de la muerte. Por eso el Señor, cuando se paró al frente de la tumba de Lázaro: ¡Lázaro, ven fuera! Lo llamó y Lázaro estaba ya bien feliz en el seno de Abraham. Y allá dijo: oye, Abraham, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque mi amado me está llamando. Hermano, cuando Dios habla, hasta los muertos tienen que oír. Aleluya. Qué importante entonces es que, hermanos, en nuestros hogares haya un aposento donde confiemos en Dios. El segundo utensilio que esta mujer usó es la mesa. Y la mesa es el lugar donde usted y yo servimos los alimentos, ¿cierto que sí? Es donde compartimos la provisión, la bendición de Dios con nuestros familiares, donde nos sentamos en familia. Pero también la mesa representa el servicio a Dios. Porque cuando alguien se sienta, hay alguien que también va a servir a los que están sentados. Y esta mujer, muy sabiamente, ella pensó: esa cama, el profeta va a descansar, pero él va a necesitar una mesa donde él pueda alimentarse, donde pueda poner el plato de comida que le voy a llevar, y también donde él pueda escribir sus profecías, sus notas, sus crónicas, donde él pueda tener un lugar donde sea inspirado por Dios. Y la mujer pensó sabiamente y, hermanos, puso una mesa en ese aposento alto. Y fue precisamente en una mesa donde el mismo Jesús, cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa y Jesús le dijo: he deseado mucho comer con ustedes en esta Pascua antes que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Y luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártalo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Y también Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. Mis amados hermanos e iglesia del Señor, la tsunamita sí que sabía que era servirle a Dios. Ella sí que lo sabía. Ella sabía que el profeta comería en esa mesa los alimentos que ella serviría. Ella sabía que el profeta tal vez escribiría en esa mesa las revelaciones que Jehová daría al varón de Dios. Necesitamos entonces poner en nuestro aposento el servicio a Dios. Y estoy hablando de algo más grande que un escenario público o estar en una plataforma públicamente. Porque aunque esto es servicio a Dios,
Hermanos, el servicio a Dios es mucho más profundo que un micrófono y un buen traje. Alabado el nombre del Señor. El servicio a Dios, el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo dijo en el Salmo 23:5. Y la palabra aderezar, según el diccionario, significa hermosear, embellecer, arreglar, añadir. Y hermanos, a través de mis años en el Evangelio, si hay algo que mueve mi corazón y que me estremece, es que no hay nada más hermoso en ver a un cristiano sirviendo a Dios, aún en presencia de angustiadores, aún en medio de problemas, aún en medio de enfermedades, de calumnias, de desprecios. Pero yo vengo a servirle a un Dios que merece mi servicio. Alabado el nombre del Señor. Dios embellece, Dios hermosea tu servicio cuando lo haces con el corazón para Él, no para agradar al ojo humano, no para agradar a los hombres. Tu servicio te añade bendición, tu servicio adorna tu fe. Alabado el nombre del Señor. Qué importante es servirle a Dios, pero servirle a Dios en todas las áreas, desde lo más pequeño hasta lo más importante, porque el verdadero servicio que Dios ve y que Dios favorece y que Dios destaca es aquel servicio donde nadie te ve, pero tú lo haces con el corazón para Dios. Dios sabe cuando alguien hace algo obligado para Él. Dios sabe cuando alguien viene por fuerza al servicio. Dios sabe cuando alguien hace algo para Él sin quererlo hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. No podemos engañar a nuestro Dios. Pero si hay algo que mueve a Dios, es cuando yo recuerdo, veía a una ancianita en Medellín, en una iglesia en La Pradera, y ella llegaba con sus muleticas y ella llegaba adelante, y los jóvenes, por honor y por respeto, querían ayudarla. Venga, hermana Sofía, yo le ayudo, para que se arrodilla. Déjenme, yo quiero pagar mi sacrificio delante de Dios. Tiraba las muletas. Y ella, que le dolían las rodillas, y ella que tenía que depender de unos palos para sostenerse, se arrojaba al suelo a orar, siempre antes del servicio y después del servicio. Era la última en pararse. Y a veces nosotros, que tenemos estos bien funcionales, no lo hacemos. Pero Dios sabe realmente quién paga su servicio de corazón a Dios, quién le ofrece votos a Dios de corazón, quién ofrenda a Dios de corazón. Todo eso es servicio a Dios. Todo es servicio a Dios. A Dios se le sirve con el corazón y sin intereses personales, sin condiciones, sin reservas. Te sirvo aunque me duela, te sirvo aunque no pueda, lo haré para ti, Señor. Eso Él lo favorece. No sabemos si en ese aposento si había lugar para hacer ese aposento, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ella rogó a su marido que como sea tenían que construir ese lugar, porque ella quería servir al profeta de Dios. Por esto, mis queridos, la palabra de Dios nos dice también que ella usó un tercer utensilio en ese aposento. Si hay una cama para que él descanse, si hay una mesa para que él reciba sus alimentos, escriba ahí, necesita una silla. Y la silla es donde queremos que nuestro invitado se sienta cómodo, ¿cierto? Cuando llega una visita a su casa, ¿usted qué es lo primero que hace? Coma ahí parado, por favor. No. Usted le dice: bien pueda, siga, siéntese. ¿Cierto que sí? Porque la silla representa, mis queridos, la silla representa un lugar de honor. Representa la identidad con la que Dios nos ha puesto hoy, que somos hijos de Dios. Alabado el nombre del Señor. Usted y yo, no sé si lo ha olvidado, pero es bueno que hoy lo podamos recordar. Usted y yo no deberíamos hoy estar aquí. Usted y yo deberíamos estar en el suelo de este mundo, perdidos, arrastrándonos en nuestras propias
justicias que no sirven para nada. En nuestro propio pecado, en el lodo cenagoso, de allá nos sacó Dios. La próxima vez que usted sienta levantar pecho, acuérdese que somos nada, que Él miró en lo más vil y menospreciado del mundo y nos escogió y nos dio identidad y nos dio un lugar de honor. Alabado el nombre del Señor, pero no por tus méritos o por los míos o porque seamos muy buenos, sino porque Él es soberano, porque Él es misericordioso, porque Él es bueno para con nosotros. Oh, hermanos, Él nos sacó del basurero de este mundo, de lo más vil de este mundo. Por esto Dios, que es tan grande, miró nuestra condición, que éramos como gusanos que nos arrastrábamos en el suelo de nuestros pecados, sin valor y sin podernos parar por nuestras propias justicias. Mire esto, lo que dice Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero aquí está lo sabroso de esta porción: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él, hermano, nos vino a servir siendo el Rey de la gloria. Él, siendo el Dios que tiene un trono establecido, vino y nos puso en una silla delante de Él, al lado de Él. Primera de Samuel 2:8 dice: porque Él levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Hermanos y jóvenes y amigos, necesitamos nosotros más que nunca ponerle la silla a este rey. ¿Alguien no me escuchó? Necesitamos darle el honor que Él merece. Le aseguro que si entrara por aquí el presidente actual de los Estados Unidos, usted, si no hay sillas, usted se levanta y dice: señor presidente, por favor siéntese aquí, quiere un cafecito, quiere algo, señor presidente. Y usted, no sé si lo hará para que no lo deporte, no sé, pero usted va a hacer algo para atenderlo bien, ¿cierto? Y el presidente se va a sentir bien atendido, ¿cierto que sí? Y a veces llegamos al culto mascando chicle, no oramos, nos sentamos: ¿a qué hora se acabará esto? Y no nos damos cuenta que aquí hay un trono donde habita el Rey del universo, y Él merece la alabanza, la gloria, el reconocimiento y la adoración. Con todo respeto, pero a veces me da celo que mientras estemos cantando hay gente con la boca abierta mirando el techo. Hermano, si supiéramos que aquí hay un Dios tan grande, que hay una presencia tan sublime, que si lo valoramos, hermano, Dios se va a sentir honrado y contento. Y cuando Dios está contento, cosas pasan, cosas suceden en medio nuestro. Oh, alabado el nombre del Señor. Él merece el reconocimiento por lo que hizo por nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos muy importantes. Aquí el único importante es Él. El único realmente es Él. El único, hermanos. Oh, mi Rey, en esta noche yo seré esa silla donde tu gloria repose, Señor. Que mi corazón sea, Señor, el trono donde tú te sientes y gobiernes en mí. Eso me recuerda una historia, la historia del hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, Mefiboset, el lisiado. No nació así, pero la partera, la que lo cuidaba, la niñera, lo dejó caer cuando huían, porque venían persiguiendo a la familia real de Saúl. El nieto de Saúl, que cuando David lo mandó a traer, él pensando que lo iban a degollar por ser descendiente de Saúl. Pero no, David no era como Saúl. David representaba el gobierno de Cristo en la tierra. Y David lo mandó a llamar, y entra Mefiboset, tal vez cargado por dos
guarulas grandotes que le servían al rey David. Y tal vez Mefibosé, pensando, me van a degollar, ya se dio cuenta que por mí corre sangre de Saúl, me van a matar. Yo estaba escondido en Lodebar, pero me han traído hasta aquí. Este rey tiene que exterminar toda descendencia del rey anterior, pero yo soy un perro muerto, soy un lisiado. Y ahí él, mirando ahí con temor a David, le dice David: oye, Mefiboset, ¿ves esa mesa? Ahí como yo, ahí vas a comer tú también. ¿Ves esa silla que está al lado de la silla del rey? Ahí me siento yo a comer, ahí te vas a sentar tú también. Y es exactamente lo mismo que Dios hizo con nosotros, porque todos estábamos lisiados espiritualmente. Pero Él nos sentó en lugares celestiales. Lo interesante es que cuando Mefibosé se sentaba en la mesa real, la mesa tapaba la vergüenza de sus pies flacos y lisiados. Y eso es lo mismo que hace la gracia de Dios. Tapa nuestra vergüenza y ya no se ve nuestro pecado, sino que se ve la sangre, la gracia de Jesucristo. ¿Alguien le puede aplaudir con más vida a Él, por favor? Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor Jesús. Cuarto utensilio: el candelero. ¿Y sabe qué representa el candelero? Este está fácil. El candelero representa la palabra de Dios. Porque si hay una cama donde el hombre de Dios va a descansar, que representa la confianza en Dios, si hay una mesa donde el hombre de Dios iba a comer, y eso representa el servicio que ofrecemos a Dios, si hay una silla de honor donde el hombre de Dios iba a reposar y a descansar, eso representa la identidad y el honor que le debemos de dar a nuestro Dios. Hermano, yo quiero decirle algo. Esta mujer sabía, él necesita iluminación. No habían estas luces que hoy existen. Él necesita un candelero que ilumine ese cuarto, para que él pueda leer, para que él pueda no estar en oscuridad en ese cuarto. Y en nuestro aposento no puede haber oscuridad, iglesia de Jesucristo. No puede haber escasez de la lectura de la palabra de Dios. Ella es la que nos alumbra. El salmista nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No puede faltar la palabra de Dios en ese aposento donde queremos que la presencia de Dios more. Y no estoy hablando de tener una Biblia grandota abierta en el Salmo 91 y no la cierre, porque si no se entran los espíritus chocarreros. No estoy hablando de eso. No estoy hablando como a mucha gente en este país me dice por ignorancia: no, yo no leo la Biblia, pero tengo un Nuevo Testamento que lo meto debajo de la silla del carro y nunca me pasa nada. No funciona así. El poder no es tener el libro, el poder es creer en lo que dice el libro y obedecerlo. Hermanos, no puede faltar el deseo de escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Y no podemos leer la Biblia solamente cuando nos toca que predicar. No podemos tener la Biblia simplemente como un simbolismo de que soy cristiano. Porque si fuera así, mucha gente hoy en día sería cristiana, porque le aseguro que hasta en los hoteles hay una Biblia guardada. El poder está en que esas palabras también estén escritas en la tabla de nuestro corazón. Y cuando tú no sabes qué hacer, y cuando tú no encuentras dirección, y cuando te encuentras como que en un lugar oscuro y nublado y no sabes qué hacer, hermano, cuando tú abres la palabra de Dios y comienzas a leerla con fe, hermano, Dios comienza a despejar las tinieblas, la neblina, y comienza a darte horizonte y camino donde camines. Porque si hay algo que alumbra al ser humano, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Y déjeme avanzar rápidamente para comenzar a aterrizar este avión. Aconteció, dice el verso 11, si usted tiene su Biblia, dice en el verso 11,
que aconteció que el profeta pasó por allí y se quedó en aquel aposento. El profeta atendió por ver el deseo de esta mujer, no le despreció. Yo nunca he visto a Dios despreciarle a alguien que lo quiere atender. Nunca. Nunca he visto que Jesús le diga no voy a hacer un milagro a alguien que cree en Él. Es más, muchas veces el Señor se quedaba asombrado que aún ni en Israel había tanta fe. Alabado el nombre del Señor. Y nos dice que Eliseo quiso recompensarla. Yo te digo algo, mi hermano. Todos tenemos peticiones. Todos tenemos la necesidad de que Dios nos haga un milagro, responda a un clamor de años. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen de Él? ¿Cuántos tenemos peticiones delante de Él? Seguramente todos. Mientras estemos en esta tierra siempre será así. Pero si hay algo que me demuestra la palabra del Señor, es que cuando Dios está contento en el aposento que tú has hecho para Él, tú no tienes ni que siquiera pedirle, porque antes que la palabra esté en tu boca, Él ya la sabe. Y Él ya sabe de qué tú tienes necesidad. Y cuando Él está contento por tu servicio, por tu confianza en Él, por el honor que tú le das y porque la palabra de Él es primordial en tu vida, yo te digo que el Señor te va a decir qué quieres que haga por ti. Porque Eliseo la quiso recompensar su solicitud y su esmero por atenderlo. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, estoy contenta con lo que tengo, no tengo necesidad de nada. Atención, esta mujer hizo todo esto desinteresadamente. ¿Sabe por qué? Porque ella lo único que quería era servirle al profeta. Y hay gente que suele ofrendar esperando que Dios, como un casino, le multiplique. Y aunque Dios sí prospera, no debemos dar así. Sí debemos ofrendar, diezmar y hacer todo a Dios con fe, esperando una recompensa. Pero y si no, Él sigue siendo Dios. Porque he conocido gente que hace negocios con Dios donde Dios no acepta ese negocio. Y donde dice, si no me sanas, entonces no vuelvo. Y si no me respondes, entonces no continúo. Pero Dios no es nuestra varita mágica para hacer todo lo que nosotros queramos. No se nos puede olvidar que Él es soberano. Y quiero decirle que ella le dijo, estoy contenta. Sin embargo, Giexi, el criado del profeta, metió la cuchara. Oye, Eliseo, ella no tiene hijo y su esposo está viejo. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Qué quiso decir? Usted es buen entendedor. No tiene hijo, tal vez es estéril, y su esposo no levanta ni las manos para decir gloria a Dios. Está muy viejito y en cualquier momento puede morir y no tener heredero. Y Eliseo la manda a llamar y ella se para en la puerta y le dice, en el año que viene por este tiempo estarás abrazando tu hijo. Y así mismo, tal cual se lo profetizó, tal cual se cumplió. Porque lo que Dios promete lo cumple. Alabado el nombre del Señor. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú lloras, oras por ese pariente que no conoce al Señor, por ese esposo inconverso, por ese hijo rebelde, a un drogadicto, por esa enfermedad que te viene aquejando años? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Pero el orden divino es este: tú sírvele, tú confía en Él, tú prepara un aposento y estés dispuesto y dispuesta siempre a atender a tu Dios. Porque déjame decirte que Él es fiel. Él es fiel y Él se acordará de tu causa. Deme 5 minutos para terminar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo leía esto, yo le dije, el Señor, me echaste a perder el sermón. Hasta aquí todo está bien. Le respondiste y le diste un hijo. Ella no lo pidió, pero tú se lo diste.
porque conoce su corazón. Tal vez lo quería, pero ya se había resignado. Pero el niño creció. Pero aconteció, dice el verso 18 y 19, que él vino a su padre con un fuerte dolor de cabeza, una insolación, tal vez por el calor del tiempo, pues ellos eran segadores. Y el padre le dice a uno de sus criados que lo llevara a su madre, y él no pensó que era algo grave. Y el niño estuvo entonces sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía y murió. Yo dije, wow, ¿y aquí qué pasó? La madre está ahí en la casa y llega su niño: mamá, mi papá me mandó para acá, es que tengo un dolor de cabeza. Qué extraño, hijo, ven, ven, siéntate aquí. Y comenzó ahí a ponerle tal vez pañitos húmedos y comenzó a cantarle y tal vez a orar. Y qué extraño, debe ser algo, va a pasar. Pero al mediodía dice la palabra de Dios que el niño se le murió. Llegó algo terriblemente inesperado. Lo que Dios le había dado ahora estaba muerto. Y pareciera que fuera Dios cruel, pareciera que Dios se estaba burlando de ella. Ella nunca lo pidió. Y ella luego subió y lo puso, ¿sabe dónde? Dice el verso 21. ¿Sabe dónde puso el difunto de su hijo? ¿Dónde puso el cadáver del cuerpo frío de su hijo? Fue al aposento y lo puso en la confianza en Dios. En la cama donde dormía el profeta. ¿Tienes algo muerto? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? Ponlo en la confianza en Dios. Yo sé por qué te lo digo. Ponlo en la cama de la confianza en Dios. Y dice que ella fue a su marido y le pidió a algunos criados y un asna para ir a ver al profeta Eliseo. Y el esposo le dijo: no es tiempo de ver al profeta, no es luna nueva ni de día de reposo. Pero ella no le quiso declarar nada. Imagínense, otra mujer dice: ¿qué le hiciste a mi hijo? Se murió. Ella no le declaró nada a su esposo. ¿Sabe qué le respondió cuando le dijo: ¿para qué quieres ir a ver al profeta? Ella le dijo: voy en paz. No os afanéis por nada, sino oren con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa lo que tú no entiendes, guardará tus corazones. Esta mujer podía volverse loca, pero prefirió descansar en la paz de Dios. Y no le declaró nada a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque ella sabía dónde estaba la solución y quién podía revivir ese niño. La fe de la tsunamita y su actitud frente a su necesidad. Déjame decirte, iglesia, cómo te comportas cuando tienes una necesidad. Porque muchos comienzan a blasfemar. Porque muchos comienzan a quejarse contra Dios. Porque ella pudo haber dicho: yo no lo pedí y ahora me lo quitas, que Dios tan cruel. No, esta mujer fue sabia. Y aunque ella no lo entendía, Dios iba a mostrarle que el mismo que da vida a un ser viviente es el mismo que también lo puede resucitar aún de la muerte. Porque Él da y Él quita. Ella fue al monte Carmelo, donde estaba el profeta, y cuando el profeta la vio de lejos, envió a su criado Giezi. Y Giezi baja a recibirle y a preguntarle si estaba bien ella, su marido y su hijo. ¿Y sabe qué dijo ella? Está bien. Yo sigo sin entender esto. Ella dijo: está bien, porque ella tenía su mirada enfocada: necesito estar frente a frente delante de Eliseo. Ella quería declarar su petición al profeta y no al criado. Luego que ella llegó en presencia del profeta, se asió de sus pies. Ahí sí se desbarató. Y Giezi trató de quitarla, pero el profeta le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto. No sé por qué está aquí. Y déjame decirte que aunque tenemos un pastor muy usado por Dios y amamos a nuestro hermano Julio, hay cosas que él no sabrá que tú estás viviendo. Pero hay uno que sí sabe. Hay uno que sí ve lo que hay en tu corazón. Y tú tienes que ir a la fuente. Alabado el nombre del Señor.
Dios me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: pedí yo a mi Señor un hijo. Es una pregunta sarcástica. Pedí yo, profeta, a Dios un hijo. No dije que no te burlaras de mí. Estas oraciones son las más difíciles, ¿cierto? Recuerdo cuando una jovencita me decía: ¿dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Qué respondemos ahí? Dios tiene un propósito. Dios estaba ahí. A veces pasarán cosas que no vamos a entender. Es como que si Dios se burlara de nosotros, pero no es así. Entonces Eliseo le dijo a Giezi que fuera de inmediato y llevara mi báculo, el báculo del profeta, y lo pusiera sobre el rostro del niño, dice el verso 29. Pero la madre le dijo al profeta algo que quiero que usted se lleve en su corazón esta noche de vigilia: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Habrán momentos que tendremos que aferrarnos a Dios y no soltarlo hasta que venga con nosotros. ¿Sabe qué estaba diciendo ella? Ese aposento lo construí para ti, y desde que me diste la bendición, estoy traduciéndole, no volviste. Quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas. Se me hace muy interesante que cuando Dios le responde a Abraham con su primogénito, con Isaac, Abraham, nos dice la palabra de Dios, levantó muchos altares. Era un experto levantando altar y adorar a Dios. Pero desde que Dios le dio a Isaac, no se volvió a mencionar que Abraham volvió a levantar altares a Dios. Y algo me dice que Dios estaba extrañando la adoración de Abraham, porque a veces nos podemos enamorar de la bendición y no del que bendice. Y ahí Dios le dice: tráeme a tu hijo, al que tú amas, y entrégamelo en sacrificio. Y yo quiero decirle que no sé por qué se murió ese niño, pero si algo sé, es que Dios quiere volver donde una vez lo atendiste y resucitar lo que está muerto. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Ella lo que estaba diciendo: yo no quiero báculos, yo no quiero criados, yo te quiero a ti. Yo respeto al criado, pero ella sabía quién era el varón de Dios. Y hermanos, tenemos que aprender a depender tanto de Dios, que hermanos, no busquemos báculos, no busquemos a veces intermediarios. A veces esperamos que las personas oren por nosotros. A veces esperamos que las personas nos rueguen para que vayamos a una célula, a una iglesia, a una vigilia, a un ayuno, a una oración. Tienes que aferrarte a Dios, y por eso a veces Dios permite que algo se... Pónganse en sus pies, por favor. Entonces el profeta fue con ella, mientras Giezi ya había salido antes con el báculo hacia la casa, y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y volvió al encuentro con el profeta y le declaró: el niño no despierta. O sea, no funcionó. Claro, después nos damos cuenta, unos días después, que Giezi se volvió leproso porque era avaro. Porque podemos tener la Biblia, porque podemos tener la fachada de cristiano, pero Dios sabe quiénes somos. Recuerdo un pastor en Colombia que decía en una convención, hermano Julio, tal vez tú estabas ahí, él decía: ¿tienes tu licencia de pastor? Gloria a Dios. Estás aquí en el escenario como pastor, como presbítero, como del consistorio, gloria a Dios. Pero el día que te toque que enfrentar a un endemoniado, Él no va a preguntar tú quién eres. Si tú eres vicepresidente, si tú eres vocero, si tú eres vocal, si tú eres presidente. ¿Qué hay en ti de Dios? Porque eso es lo que Él va a ver. Y yo quiero decirle que cuando no pudo el báculo de Giezi, entonces Eliseo fue y entró y cerró la puerta y oró a Jehová, y luego se tendió sobre el niño, poniendo su boca
con la boca del niño. Imagínese eso, sus ojos con los ojos del niño, hermano, y sus manos sobre las manos del niño, y el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Se le acostó encima, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. ¿Y qué quiere decir eso, hermano José? Que yo quiero que la gloria de Dios se acueste sobre mi necesidad. Yo quiero que su presencia toque mis labios, que su presencia toque mis ojos, que su presencia toque mis sentidos y que despierte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y volviéndose luego el profeta paseó por la casa alrededor y después volvió a subir y se tendió de nuevo sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces el profeta mandó a llamar a la tsunamita, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Yo quiero decirle, hermanos, que Dios tiene el poder de resucitar lo que tú crees que está muerto. Y tal vez hay alguien aquí que tiene un sueño muerto. Tal vez hay alguien aquí que ha abandonado su aposento. Se perdieron, se olvidaron los devocionales familiares en sus casas. Ahorita es más importante Netflix y las películas y otras cosas. Ahorita es más importante el trabajo que la iglesia. Ahora es más importante mi propio cansancio que sacrificarnos para Dios. Esta mañana en la oración orábamos y le decía al Señor, y pensaba que a veces nosotros, y me incluyo porque esta palabra me habla a mí, y me incluyo porque a veces sacamos tantos pretextos, hermano. Cuando en Colombia conocí en las veredas ancianitos que caminaban por las montañas 3 horas con una bolsa de arroz y huevo para poder estar en el culto y quedarse en la vigilia y después madrugar e irse otra vez a la montaña, a su casa. Y nosotros sacamos miles de excusas. ¿Qué le parece si oramos un momento a nuestro Dios? ¿Qué le parece si llenamos este altar de una pasión por preparar un aposento para Él? ¿Sabe que en un aposento alto Dios se derramó en su espíritu y llenó a 120? ¿Y usted qué cree que pudiera pasar hoy aquí? Si alguien tiene fe, por favor le invito a que venga, que juntos preparemos un aposento espiritual.